La semana pasada hablamos sobre el estrés y la ansiedad. Vimos algunos videos y que se han subido y están en el canal de Gimnasia Conductual Diaria, y disponibles para que los puedan revisar y de esa manera puedan ustedes reforzar, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno sobre lo que es el distrés y cómo manejar el distrés. Y les recomiendo que lo puedan ver. Hay una serie de recomendaciones, entonces que tomen nota de esas recomendaciones. Recuerdan que también hicimos un ejercicio sobre la respiración deliberada. Ese es un ejercicio que también recuerdo que les sugerí que diariamente lo estemos practicando, lo memoricemos y lo hagamos parte de nuestra rutina. Ahora, este día nos toca hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el duelo, la tristeza, el dolor, la depresión, el sufrimiento. Esos temas están conectados. De ahí entonces que en esta clase vamos a establecer una diferencia entre tristeza y depresión. ¿Qué factores pueden conducir a los problemas emocionales? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión mayor? ¿De qué manera podemos obtener ayuda? ¿Y de qué manera también podemos ofrecer ayuda? Para comenzar, voy a presentar un video del presidente Uchtdorf titulado Lamentos y Resoluciones. ¿No es verdad que a menudo estamos muy ocupados? Y por así decirlo, exhibimos el estar ocupados como símbolo de honor, como si estar ocupado en sí mismo fuera un logro o signo de una vida superior. ¿Es realmente así? Pienso en nuestro Señor y ejemplo, Jesucristo, y en su corta vida entre la gente de Galilea y de Jerusalén. He intentado imaginarlo corriendo entre reuniones o haciendo muchas tareas a la vez para terminar una lista de cosas urgentes, pero no me lo imagino. Más bien, veo al compasivo y solidario Hijo de Dios viviendo cada día con un propósito. Cuando Él interactuaba con su prójimo, ellos se sentían importantes y queridos. Él conocía el valor infinito de las personas con que se encontraba, las bendecía y les ministraba, las elevaba, las sanaba, les daba el precioso regalo de su tiempo. ¿En qué estaba enfocado Jesucristo? Yo creo que realmente él estaba enfocado en servir a las demás personas y hacer lo que era realmente importante. Y cuando empezó a leer el discurso me puse a pensar que realmente, como eso pienso yo a veces, como que estoy bien ocupada y que estoy bien orgullosa porque siempre paso ocupada, siempre tengo algo que hacer, pero realmente eso no me da felicidad. A veces tengo como tantas cosas que hacer que digo, ay, no tengo tiempo para preparar esta clase de la iglesia, no tengo tiempo para hacer esto, pero en el momento en que yo me doy el tiempo para hacer las cosas de la iglesia, que digo, ni modo, que digo, bueno, esto es lo más importante, entonces es cuando sí disfruto de las cosas. Gracias. ¿Otro comentario? Yo creo que el Señor iba viviendo el día a día, y así como decimos el uno por uno, o sea, enfocándose en cada caso en sí, tomándose su tiempo, no andar corriendo. Bueno, la verdad es que siempre estaba ocupado, pero era de una manera, no digamos tan apurada, pues. Él sabía tomar su tiempo y hacía las cosas, las administraba de tal manera que parecía que no, que no requería mucha carrera, pues digamos. Exactamente, exactamente. Daniel ya lo hice con Jos,
Y el siguiente video es Like a Broken Vessel, como una vasija quebrada. Gracias. Efectivamente, el discurso de Lerner Utdorf básicamente lo que nos quiere decir es que somos parte de una cultura en la que andamos siempre corriendo. Somos parte de la cultura de la urgencia. Somos parte de la cultura en la que la presión, el para ayer, constantemente nos está estresando. Al pensar en esa situación y revisar las ideas, por ejemplo, el doctor Boris Cyrulnik, quien es el pionero de la resiliencia, él dice que a diferencia de las culturas, de la cultura occidental, en el norte de Europa hay una cultura que tiene un estilo muy diferente al que tenemos en la cultura occidental, en donde constantemente andamos corriendo. Y él particularmente pone el ejemplo de países como Noruega, Finlandia. Dice que en estas culturas, a diferencia de la cultura de la comida rápida y de la cultura de la ansiedad, de la presión, del para ayer, de la cultura occidental, en estas culturas la gente ha aprendido, y esta es la palabra que él usa, a ralentizar. Ralentizar. Ralentizar lo define como ir más despacio, desacelerar. Y podemos pensar nosotros que al ir más despacio vamos a lograr menos. Sin embargo, esta cultura nos está demostrando que no es así. Por ejemplo, en la escuela, cuando los niños entran al kinder, al primer grado, a diferencia de nuestra cultura, no están corriendo en que el niño aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda A, B, C, D, etcétera, cosas. No. En esta cultura de Finlandia, Noruega, Suecia, el énfasis cuando el niño entra al kinder es el juego. Es el juego educativo. Es la conexión con los compañeros. Es la integración del grupo. Incluso en vez de enseñarle lo que regularmente se enseña en el kinder y primer grado en nuestra cultura, a los niños se les enseñan cosas divertidas como incluso cocinar. Y por ejemplo, los niños de una clase que han cocinado invitan a los niños de la clase vecina para que compartan esa experiencia. Sin embargo, a pesar de que en esta cultura se comienza despacio, ya cuando los niños llegan al 10º grado, al 11º grado, ya han alcanzado a los niños que van en el mismo nivel en la cultura occidental. Y cuando los niños finalmente llegan y completan la secundaria y van a hacer una famosa prueba que se llama la prueba PISA, que es una prueba que se hace que hace la UNESCO para determinar el nivel educativo de un país, generalmente lo regular es que, por ejemplo, los niños finlandeses salen en primer lugar. Son los que obtienen las notas más altas en todo el mundo. Entonces, el doctor Boris Cyrulnik enfatiza ese detalle, la importancia de ralentizar, la importancia de comenzar a respirar más despacio y más profundo, la importancia de aprender, y este es un concepto de la psicología positiva que se llama savoring, el aprender a disfrutar el momento, a disfrutar la naturaleza, a tomar más conciencia de lo que nos rodea. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando después del invierno, que todo está muerto, toda la naturaleza está muerta, al comenzar el verano empiezan a florecer y las personas invierten mucho dinero en sus jardines. Pero lo triste es que las personas invierten mucho dinero en tener un jardín bonito, pero no lo disfrutan. Pero no les disfrutan. Las personas invierten mucho dinero en cosas que al final de cuentas ni las disfrutan, sino que simplemente las hacen
como algo para presumir, ¿verdad? Que ellos tienen lo mejor, lo más grande, lo más costoso, etcétera, pero no llegan literalmente a disfrutarlo. Y las personas están en una carrera de tener tan grande que no llegan a saborear, disfrutar aquello por lo que se han sacrificado. Entonces, surge una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer para simplificar o eliminar de nuestra vida aquellas cosas que nos están limitando o impidiendo experimentar gozo? ¿Qué podemos hacer para simplificar esas cosas que nos están impidiendo disfrutar la vida, disfrutar a nuestros hijos, disfrutar las relaciones que para nosotros son más importantes y experimentar lo que llamamos gozo? ¿Sugerencias? Sí, soy yo. Dígame. Sí, yo pienso de que respecto, bueno, su pregunta es bien amplia, ¿verdad? Pero mi opinión, creo que deberíamos de hacer una lista de prioridades, primeramente, ¿verdad? Y luego de que hemos tenido esa lista, enfocarnos en lo que nosotros consideramos lo que sería más importante para mí. Y dependiendo de lo que hayamos elegido, entonces ahí es como hacer otro plan para lo que usted dice, va a simplificar, o sea, no seguirnos complicando, pues, porque a veces tenemos cosas que son muy importantes, pero a la vez de ser importantes, como que nos agobiamos, ¿verdad? Nos agobiamos, nos estresamos y no hallamos por dónde empezar. Entonces, aparte de hacer una lista, ¿verdad? De prioridades, después escoger las más importantes, ejecutarlas, pero dentro de la ejecución, simplificar. Sí, gracias. Tamara. Cristian, Buenas noches, doctor. buenas noches. Gracias. Sí, también estaba pensando algo y me gusta bastante las escrituras que siempre nos enseñan como que no nos afanemos, ¿verdad? Por las cosas. Pienso o en mi propia experiencia que a veces tenemos esta costumbre, ¿verdad? Cuando necesitamos o deseamos algo, nos afanamos y nos preocupamos por conseguirlo. Entonces creo que dijo la hermana anteriormente, es hacer una lista de prioridades. Priorizar es importante y no afanarnos. Las escrituras dicen que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces creo que eso es lo importante, que nos enfoquemos. Gracias. 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 Por otro lado, Marlene, sí, Marlene. Bueno, yo por mi parte les podía comentar un poquito de que hace como 2, 3 meses me quedé yo literalmente en la calle con 6 de mis hijos viviendo en mi ven. Y yo empecé ahí a valorar un poco más y a que mis hijos empezaran a valorar lo que tienen y lo que siempre les he tratado de dar. Y empecé a hacer una cosa a la vez. Como dice la hermana, sí hay muchas prioridades, hay una lista enorme, que siempre es prioridad, pero al verme en una situación en la calle con 6 hijos, yo empecé a hacer una sola cosa a la vez. Lo más importante para mí en ese momento era tenerles casa para que el gobierno no me los quitara. Porque tuve un choque antes y tenía que ver lo del choque, lo de la corte, lo de o sea, muchas cosas que eran prioridad, pero empecé por una cosa a la vez. Y ahorita he estado más tranquila, tengo muchas cosas importantes que hacer, pero voy a paso. Primero una a la vez. Eso es todo. Sí, gracias, Marlene. Sí, efectivamente, simplificar. Simplificar me recuerda a un hombre que yo conocí, que era uno de los
empresarios más importantes de aquí a Estados Unidos. Y en cierta ocasión él hizo algo, compartió su fórmula, la fórmula para ser un hombre exitoso. Y la llevó en un cartoncito y nos dio a cada uno una copia del cartoncito para que la anduviéramos en la cartera. Y él en su fórmula decía, uno dice, tener metadoras retadoramente posibles. 2, ser fuerte. 3, ser perseverante. 4, simplificar al máximo. Particularmente ese principio me ayudó a ubicarme, porque el principio es no solo simplificar, sino simplificar al máximo. Y simplificar en todo sentido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tenemos la tendencia a coleccionar cosas, a acumular cosas en nuestra casa. Y llega un momento que nos llenamos de tantas cosas que ni siquiera sabemos dónde está. Nos llenamos de tantas cosas que ni siquiera sabemos dónde están las cosas importantes, ¿verdad? Porque nos hacemos bola con tanta cosa. Me doy cuenta que cuando, por ejemplo, los niños tienen más juguetes de los que necesitan, la casa se convierte en un desorden. Ya incluso ni ellos ni disfrutan los juguetes, porque como tienen más de lo que necesitan, entonces entramos al mundo de lo que se llama desperdicio. Si se tiene más comida de la que se necesita, entonces ya los hijos empiezan a desperdiciarla y a no valorarla. Si ellos pueden tener lo que quieren sin esfuerzo personal, empiezan a creer que como que mágicamente llegan las cosas y empiezan a pedir todo lo que a la mente les viene o todo lo que la publicidad les ofrece. Entonces, simplificar implica tener una vida más frugal, vivir de acuerdo a nuestros ingresos, vivir sin complicarnos con ese enemigo mortal que produce distrés, que es la deuda. Es tan fácil, por ejemplo, aquí en Estados Unidos endeudarse, ¿va? Que la primera cosa que hacen muchos jóvenes después de terminar su secundaria es comprar un carro. Y no solo no compran, compran el carro, pero van a comprar un carro de por lo menos $25,000, $30,000. Y apenas están aprendiendo a manejar. En menos de un año ese carro se lo han acabado. Y a la vez ya cayeron en bancarrota. Un año necesitan para caer en bancarrota y descubrir que son incapaces para manejar su dinero, y ahí comienzan a complicar su vida. Entonces, en términos generales, simplificar nuestra vida tiene que ver incluso apartarnos de los problemas. Si ese problema no es mío, ¿por qué lo voy a agarrar? Dejo que la otra persona lo resuelva, y de esa manera le ayudo a la otra persona para que aprenda a desarrollar las habilidades de solución de problemas, que es un factor extremadamente importante. Aprender a resolver problemas es una habilidad que todos necesitamos aprender. Pero entonces, cuando hablamos del tema problemas, vienen a nosotros experiencias como la tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión se describen como sentimientos de pesar, de dicha y aflicción, y son una parte normal de nuestra experiencia aquí en la tierra. La tristeza y la depresión pueden aparecer por las dificultades derivadas de un rechazo, las relaciones interpersonales, las desilusiones y otras aflicciones. Son difíciles sobrellevar, pero son esenciales para nuestro crecimiento. El trastorno depresivo mayor es una de esos problemas, o depresión grave. Es un estado o condición emocional que afecta a nuestros pensamientos, emociones, percepciones y comportamientos. El Jeffrey R. Holland habló de la diferencia entre la tristeza normal y la depresión, y el trastorno de depresión mayor. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de tener un mal día, ni vencimientos tributarios,
u otros momentos de desaliento que todos tenemos. Todos sentiremos ansiedad o desánimo en algún momento, pero cuando hablo de depresión mayor, hablo de algo más serio, de una aflicción tan severa que restringe nuestra capacidad como persona para funcionar plenamente. El trastorno depresivo mayor puede ocurrir sin una explicación clara de su causa, o puede ser el resultado de reacciones poco saludables o acontecimientos dolorosos. Cuando experimentamos una depresión grave, a menudo nos sentimos insensibles o ajenos a nuestras emociones. Es posible que experimentemos sentimientos de vergüenza, culpa u odio hacia nosotros mismos, los cuales probablemente interfieran en nuestro funcionamiento diario. La depresión grave también interfiere en nuestra capacidad de lidiar positivamente con los desafíos a medida que surgen. En mi trabajo como educador familiar, 2 veces al año hablo con los padres con quienes trabajo y les paso una escala que se llama la escala Edimburgo para la depresión. Son 10 preguntas que, dependiendo de la respuesta, si la persona tiene 3 respuestas negativas o más, podemos decir que esa persona ya tiene síntomas de depresión. Así que yo voy a aprovechar este momento para que ustedes, por favor, busquen un papel y lápiz, porque les voy a pasar el test de Edimburgo para ver si en este momento alguno de los que están aquí ya está mostrando síntomas de depresión. Entonces, voy a leer la pregunta y ustedes solo van a poner un signo más o un signo menos. Signo más, si Doctor, lo que ¿sí? Sí veo que la hermana Carmen de Perla tiene la mano levantada hace varios minutos. Oh, sí, hermana Carmen, sí. ¿Le escucho? O quizás por error se levantó. Ok, bien, seguimos entonces. Decía que voy a hacer la pregunta y ustedes van a poner del 1 al 10, son 10 preguntas, y a la parte de cada pregunta ponen una cruz o un menos. La cruz significa sí y el signo menos significa no. Bien, ahora viene la primera pregunta. ¿He podido reír y ver el lado bueno de las cosas tanto como siempre he podido hacerlo? Sí, cruz. No, raya. Segunda pregunta. ¿He mirado al futuro con placer para hacer cosas tanto como siempre? Sí, cruz. No, raya. Tercera pregunta. ¿Me he culpado sin necesidad cuando las cosas marchan mal? Sí, cruz. Raya, no. Cuarta pregunta. ¿He estado ansioso y preocupado sin motivo alguno? Sí, cruz. Raya, no. Quinta pregunta. ¿He sentido miedo o pánico sin motivo alguno? Sí, cruz. Raya, no. Pregunta número 6. ¿Las cosas me oprimen o agobian? Sí, cruz. Raya, no. 7. ¿Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir? Sí, cruz. Raya, no. 8. ¿Me he sentido triste y desgraciado? Sí, cruz. Raya, no. 9. ¿Me he sentido tan infeliz que he estado llorando? Sí, cruz. Raya, no. Y la 10. ¿He pensado en hacerme daño? Sí, cruz. Raya, no. Bien. Maestro, ¿quieren que lean las primeras 3 otra vez? Ok. La primera pregunta, otra vez. ¿He podido reír y ver el lado bueno de las cosas tanto como siempre he podido hacerlo? Bien, y aquí vamos, voy a volverlas a leer y vamos a ir contando cuántos puntos tienen. Entonces voy a decir cuál de las 2 respuestas es un punto. Y cuando hablo de un punto, estoy hablando de un punto negativo. Bien. Entonces decía, la primera pregunta, ¿he podido reír y ver el lado bueno de las cosas? Si puso sí, está bien, pero si puso no, ya tiene un punto.
La segunda pregunta, ¿he mirado al futuro con placer para hacer las cosas, tanto como siempre? Si puso sí, no hay problema, pero si puso no, ya tiene un segundo punto. La tercera pregunta, ¿me he culpado sin necesidad cuando las cosas marchan mal? Si pone sí, anótese otro punto. Si pone no, está bien. La pregunta 4, he estado ansioso y preocupado sin motivo alguno. Si pone sí, anota otro punto, anota punto. Si pone no, está bien. La pregunta 5, ¿he sentido miedo o pánico sin motivo alguno? Si pone sí, anota otro punto. Si pone no, está bien. La pregunta 6, ¿las cosas me oprimen o agobian? Si pone sí, anota otro punto. Si pone no, está bien. La pregunta 7, me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir. Si pone sí, anótese otro punto y si pone no, está bien. Pregunta 8, me he sentido triste y desgraciado. Si pone sí, anótese otro punto, si pone no, está bien. Pregunta 9, me he sentido tan infeliz que he estado llorando. Si pone sí, se anota otro punto, si pone no, está bien. Y la pregunta 10, he pensado en hacerme daño. Si pone sí, anótese otro punto y si pone no, está bien. Entonces, después de haberse anotado, revisado las 10 preguntas, si tiene 3 preguntas negativas, ya con 3 preguntas negativas o más, eso es una señal de que probablemente estoy mostrando algunas señales de depresión. Algunas señales de depresión. Entonces, este es como la primera prueba. Ahora, la segunda prueba. La segunda prueba tiene que ver con su pasado. Esta es una prueba que en Estados Unidos se ha aplicado quizás hasta millones de veces. Se llama la prueba ACE. ACE significa experiencias adversas en la infancia. Muchas personas que padecen de depresión o de ansiedad vienen arrastrando algo del pasado. Y ese algo del pasado le podemos llamar trauma. De manera simple, un trauma es una experiencia del pasado que cada vez que la recordamos dispara emociones fuertes en nosotros. Vamos a decir que eso es un trauma. Entonces, aquí se ha hecho una investigación muy grande sobre las experiencias de la infancia, especialmente de los primeros 5 años, de los primeros 10 años. Entonces, en este momento yo quiero chequear si hay algo en su pasado que ustedes vienen arrastrando y que de alguna manera no han resuelto o no han superado. Y otra vez, este cuestionario que les voy a aplicar en este momento consta de 10 preguntas. Y otra vez vamos a en la primera ronda vamos a responder y en la segunda ronda voy a decir, vamos a tabularlo para ver cuántos puntos son los que tenemos. Bien, dice la pregunta, antes de cumplir 18 años, entonces vamos a tomar como referencia antes de 18 años. Si ya tenemos más de 18 años, no lo que ha pasado después de 18 años, no lo que pasó antes de los 18 años. Bien, pregunta 1 dice, ¿alguno de sus padres u otros adultos en su casa con frecuencia o con mucha frecuencia lo ofendían, lo insultaban, lo menospreciaban o lo humillaban? Sí, cruz, no, raya. Pregunta 2. ¿Alguno de sus padres u otros adultos en su casa con frecuencia o con mucha frecuencia lo empujaban, lo jalaban, lo cacheteaban o le aventaban cosas? Sí o no. Sí, cruz, no, raya. La pregunta 3. ¿Algún adulto o alguna otra persona cuando tenía 5 años o menos lo tocó o acarició indebidamente o le pidió que usted lo tocara en alguna forma sexual? ¿Sí o no?
Sí, cruz, raya, no. Pregunta 4. ¿Se sentía usted con frecuencia o con mucha frecuencia que nadie en su familia lo quería o pensaba que usted era especial o importante? Otra vez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sentía usted con frecuencia o con mucha frecuencia que nadie en su familia lo quería? ¿Sí o no? Pregunta 5. ¿Sentía usted con frecuencia o con mucha frecuencia que no tenía suficiente comida, que tenía que usar ropa sucia o no tenía nadie que lo protegiera? Sí, cruz, raya, no. 6. ¿Alguna vez perdió un padre o una madre biológica debido a divorcio, abandono o alguna razón? Sí, cruz, raya, no. 7. ¿A su madre o madrastra con frecuencia o con mucha frecuencia la empujaban, jalaban, golpeaban o le aventaban cosas? Sí, cruz, raya, no. 8. ¿Vivió usted con alguien que era borracho o alcohólico o que usaba drogas? Sí, cruz, raya, no. 9. ¿Algún miembro de su familia sufría de depresión o enfermedad mental o alguien en su familia trató de suicidarse? Sí, cruz, raya, no. Y finalmente la pregunta número 10. ¿Algún miembro de su familia fue a la cárcel? Sí, cruz, raya, no. Bien. En esta prueba sobre experiencias infantiles adversas, en esta prueba cuenten las cruces, cuenten los sí. ¿Cuántos sí ustedes marcaron? Bien, ahora que ya contaron las cruces y que y ya saben el número de sí que pusieron, si ustedes tienen otra vez 3 cruces o más, probablemente ustedes han tenido experiencias adversas en su infancia que en este momento pueden estar afectando su comportamiento presente. Con esta información, nuevamente pensemos qué tan serio es ese recuerdo que evocamos del pasado. Y la pregunta, ¿necesito yo ayuda? ¿Necesito trabajar esos, yo le llamo asuntos inconclusos? De otra manera, yo le llamo esa sombra. Es decir, aquellos aspectos que todavía están latentes en nuestra vida. Entonces, estos 2 cuestionarios nos ayudan a poder entender nuestra condición actual. Y si nosotros estamos mostrando señales de ansiedad, angustia, depresión, malestar, etcétera, puede ser que estén conectados con estos 2 aspectos que he mencionado. Sin embargo, precisamente aprender a desarrollar un carácter resiliente tiene que ver con aprender a superar, a sobreponernos a esas experiencias adversas. Quisiera saber si ya tenemos listo el video como una vasija quebrada, porque este sería el video que vamos a presentar a continuación. Daniel, si ya tiene ese video listo, lo ponemos. Hay una fuerza más grande que yo, que por más que lo intento, no la puedo controlar. Todo parece como niebla. Sentía que no era digno o que hacía algo malo porque tenía estas ideas espantosas. Primero duele, después es como si estás adormecido. Cuando estaba solo, dudaba de mí mismo. No tenía esperanza.
Ni sabía cómo sentirla. Sentí que era diferente a todos. Muy solo. Creía que todos estaban en mi contra. Una vez al orar estaba gritando para expresar mi enojo que esto no cesaba. Estaba quebrantada y sentía que no tenía control de mis emociones. Era como una tortura con agua. Está allí y nunca se detiene. Hace mucho tenía la impresión de que era un problema muy grande, de varios niveles, algunos severos y otros no tanto, pero hay muchas personas que luchan con esto. Cuando oramos sobre temas para la conferencia general, obtengo esas impresiones, así como las demás autoridades generales. Sabía que en algún momento debía dar el discurso y esperé lo que sentí, el momento adecuado. Y así es como los temas de mis discursos vienen, como vino este tema y era el momento y el lugar para compartirlo. Deseo dirigir mis palabras a los que sufren alguna forma de trastorno mental o emocional. De esa manera aterradora una vez la vi en mí mismo. En un momento de nuestro matrimonio, cuando los temores económicos se sumaron a una intensa fatiga, sufrí un golpe emocional que fue inesperado y muy real. Cuando me afectó, no sabía lo que era. Fue algo repentino. Recuerdo hablarle a mi esposa, me levanté en la noche y dije, algo está mal. Estaba acostado en mi cama y sentí que la oscuridad yacía sobre mí. Pasé por un infierno de 9 meses de temor, oscuridad y dolor absolutos que nunca antes los había vivido. La ansiedad era tan severa que no podía dormir. Pasé semanas sin dormir. Me sentía sola. Intentando entender qué debo hacer para que otras personas me valoren. Llegué a pesar 25 kilos. Deseaba desaparecer. Se llega a un punto en que ya no se quiere estar aquí. Y recuerdo que pensé, ahora tengo que elegir si voy a tomar una decisión. Nadie puede ir tan lejos sin encontrar a alguien que esté afrontando algo. Eso no es una sorpresa. Hablamos sobre asuntos de la vida terrenal, lidiamos con espinos, cardos y cizaña venenosa, y tenemos desafíos, tentaciones, enfermedades y muerte. Rara vez pensamos sobre lo que el Padre pasó al ver a su Hijo, el Hijo perfecto, hacer lo que Él hizo. Supongo que todos tendremos algún tipo de experiencia en la que diremos, nunca volveré a ser feliz. Lo seremos. Vamos a ser felices otra vez. Esa es la esencia de este plan, es la esencia del gozo. Debemos perseverar y creer. Para mí, el aspecto más difícil una y otra vez es aceptar que tengo que lidiar con algo. Es cuestión de orgullo, no deseo tenerlo ni me gusta tenerlo. Pienso que el motivo es, por ejemplo, te rompes un dedo, se entablilla y entre 4 a 6 semanas vuelve a la normalidad. Pero estos tipos de desafíos mentales o de humor realmente afectan la manera de pensar, de sentir, y es la parte central de la personalidad. Así que es preocupante y confuso a la vez. Cuando me encuentro en esos momentos lúgubres, la mejor manera para explicarlos es como estar parada en el filo de un techo, donde no sabes qué va a pasar, si el viento soplará muy fuerte, o a dónde irás, o si estarás a salvo. Es aterrador. No puedes ver nada. Solo unos pocos metros delante, y no sabes lo que viene. Si tienen apendicitis, Dios espera que pidan una bendición del sacerdocio y que obtengan la mejor atención médica. Lo mismo con los trastornos emocionales. Nuestro Padre en los cielos espera que usemos todos los maravillosos dones que Él nos ha proporcionado en esta gloriosa dispensación. Existen varias formas de recibir ayuda. Una es de naturaleza espiritual, otra por medio de profesiones científicas y médicas.
Pero en mi propia vida he visto que sí, el Padre Celestial me ama, que las bendiciones del sacerdocio son poderosas y verdaderas. Creo que la combinación de ambas es donde se encuentra la solución. Fui al doctor y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Tomé diferentes medicamentos hasta que uno funcionó. Tomó un poco de tiempo. También hice un poco de terapia y empecé a hacer ejercicio. Esa fue otra manera de aliviar mis sentimientos. Pensé, voy a intentar todo lo que pueda. Tengo la esperanza que Dios se encargará del resto. Conozco mis limitaciones y no voy más rápido de lo que puedo. Ahora estoy más frágil que antes y lidio con esto a diario. Todavía debo pensar positivamente y no permitir que mis pensamientos del futuro y temor de lo desconocido controlen y hagan que vuelva a tener depresión. Tengo que permanecer cerca del Señor. Recuerdo que estaba en el piso del baño, intentando respirar, y vino a mi mente mi bendición patriarcal. Estaba segura de que había perdido todas esas hermosas promesas. Debía sentir que alguien entendía. Eso es lo que obtuve. Una promesa cálida. Así que tomé ese pedacito de esperanza y dije, lo intentaré. Y a cambio obtuve, yo estaré allí. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, controlamos la situación y cuando hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos perseverado. Perseveren, sigan adelante, sean firmes y confíen en la luz al final del túnel y en una bendición al final del día. En verdad, el Padre Celestial nos ama por nuestro valor intrínseco como sus hijos. Él no nos ama debido a nuestras fortalezas, ni a nuestras debilidades, ni por algo que hacemos o no hacemos. No es algo que merezcamos ni algo que obtenemos. Su amor siempre estará presente. Así que cuando me di cuenta que a pesar de que me sentí quebrantada sobre el piso, que el Padre Celestial aún me amaba, también entendí que era digna de ser amada y que valía la pena mejorar. Y eso pasa cuando permito al Salvador sanarme. Si piensan que son una vasija rota, he aquí en el milagro del Evangelio, la vasija será sanada, completa y restaurada. Y esa es la esperanza que todos deben tener. Enfermedades físicas, trastornos mentales, es la mayúscula esperanza, es doctrinal. No estoy hablando de deseos vanos, hablo de la esperanza doctrinal de que la gracia de Dios es suficiente, que si venimos a Cristo todo lo que está roto será restaurado. Esa es la gran promesa del Evangelio. Si invitas al Salvador, si puedes confiar en Él, si tienes el valor, Él puede sanarte. Si hay alguien que conozco que me acepta y nunca me abandonará, ese es Cristo. Solo seremos salvos por la expiación de Jesucristo al confiar en su gracia y misericordia. Al esforzarte para llegar a ser como Jesucristo cada día, los trastornos se convierten en una prueba que te acercará a ser como Él. Hay esperanza para ti y para todos. Y no están solos. No lo están. Mi Padre Celestial y mi Salvador no me abandonarán, así que no te des por vencido. Y ni yo lo haré. Él conoce nuestras debilidades y Él me conoce mejor que cualquier persona y aún me ama. Pienso que ahora me conozco mejor como persona, lo que Dios desea que sea y lo que puedo llegar a ser con su ayuda. He aprendido que debo confiar en mi Padre Celestial, lo cual ha sido una gran fuente de paz. A pesar de mi trastorno mental, no creo que sería capaz de estar casi tan bien y feliz como ahora si no fuera por la expiación del Señor.
He aprendido que si me aferro, confío en Dios y hago mi mejor esfuerzo apoyándome en la expiación de Cristo, hay una esperanza absoluta. Hay una esperanza absoluta. Siempre hay esperanza. Hasta que llegue aquella hora en que el consumado don de Cristo sea evidente para todos nosotros, ruego que vivamos por fe, nos aferremos a la esperanza y seamos compasivos el uno con el otro. Cuando pensamos en los desafíos, en el caso de la depresión, a mí me sorprende que gente que quizás ni nos podríamos imaginar ha pasado por esos momentos que estamos describiendo. Leía, por ejemplo, sobre la biografía de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln fue una de esas personas que padeció de depresión, que llegó a creer que no tenía oportunidad de salir de ese hoyo y que ese hoyo lo iba a consumir. Una de la esposa del primer presidente Bush papá, también padeció de ese tipo de trastorno de depresión, y depresión severa de la que estoy hablando. Y si pudiéramos revisar un poco más, veríamos que muchas personas en algún momento de su vida han pasado por esa experiencia. Sin embargo, fíjense, estaba revisando dos fuentes y una de ellas es el Consejo Nacional de Salud Mental y Bienestar de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Y estaba descubriendo que en Estados Unidos las estadísticas dicen que entre el 80 y el 90% de las personas que pasan por estados depresivos responden positivamente a la intervención temprana, a la terapia y a otros recursos de apoyo que puedan estar presentes en ese proceso. Veía también que hay factores que le llamo yo de riesgo y factores que le llamo de protección en este camino de estos trastornos. Por ejemplo, hay algunos factores que pueden complicar más las cosas. Ya hablamos de las experiencias adversas de la infancia, pero hay otro tipo de factores que le vamos a llamar de riesgo que también pueden complicar la recuperación. Y algunos de esos factores de riesgo son, por ejemplo, un historial de trauma, el que la persona haya pasado en diversos momentos de su vida por experiencias traumáticas, como el abuso físico, sexual, emocional. Episodios previos de depresión, que la persona en el pasado haya tenido otros episodios depresivos. El género. ¿Sabían ustedes que hay un 70% de probabilidades de que las mujeres padezcan de depresión o de síntomas depresivos? O sea que en las mujeres es más alta la probabilidad de pasar por este momento. Sin embargo, son los hombres los que cuando caen en un estado depresivo soportan menos y terminan suicidándose. Un factor de riesgo son las familias separadas. El que una persona sea susceptible. Una persona susceptible es una persona que tiene un carácter nervioso o sentimental. Las personas, por ejemplo, sentimentales son personas que se impresionan fácilmente ante lo que les sucede, pero que tienen dificultad para transformar esa impresión en acción, sino que son pasivas y se quedan como clavadas, petrificadas
ante esa experiencia. Sienten que tienen que hacer algo, pero no tienen la fuerza del yo para pasar de la idea al acto, del plan a la acción. Y por otro lado, esas impresiones tienden a quedar allí, resonando. Yo le llamo a eso el síndrome de rumiante. Un rumiante, ¿saben ustedes que mastica la comida, se la traga y luego la vomita? La mastica, se la vuelve a tragar y luego la vomita. Entonces, ese es el tipo de personas que están tranquilas, de repente, traen a la mente algo incómodo para ellas y empiezan a sufrir. Después de un momento o un tiempo, la digieren, pero luego vuelve otra vez y están en ese ciclo que constantemente, aquella experiencia que puede ser que sucedió hace 10, 20 años, están constantemente trayéndola al presente, trayéndola al presente, trayéndola al presente, y eso la vuelve frágiles. Las personas sentimentales tienen un gran problema, y es la dificultad para tomar decisiones. El tipo de persona sentimental tiene la tendencia a tomar una decisión, arrepentirse y seguir dándole vueltas al asunto. Vuelve a retomar la situación, toma una decisión, pero no pasa a la acción, sino que se arrepiente y vuelve a seguir pensando. Esa indecisión es un factor que está ahí manteniendo a la persona en el círculo de preocupación. Entonces, las personas nerviosas, las personas sentimentales son personas con ese factor de riesgo que puede, a menos que tomen conciencia y tomen acción sobre su identidad, sus debilidades y las trabajen para transformarlas en amenazas, pueden seguir siendo arrastradas por ellas. Otro factor puede estar relacionado con las circunstancias, como por ejemplo una pobreza intergeneracional. El mantenerse en el ciclo de la pobreza extrema generación tras generación. Experiencias como el confinamiento. Todo esto podríamos llamar factores de riesgo. Pero también existen factores de protección. Y en la actualidad, me alegra saber que para el Consejo Nacional de Salud Mental y Bienestar de los Estados Unidos y para universidades prominentes que están estudiando este tema de la psicología positiva, como en la Universidad de Pensilvania, Carolina del Norte, Yale, ellas en sus estudios están investigando que probablemente el primer factor de protección para poder salir de estos hoyos se llama espiritualidad. Quiere decir que el practicar de manera comprometida un conjunto de valores, de principios religiosos, el compromiso con Dios, el compromiso con un código moral, código espiritual, es una vacuna. Es una vacuna que nos puede ayudar a salir del hoyo. Y quiero recalcar ese aspecto. Y por esa razón, el primer tema que tratamos fue el tema de construir nuestro carácter sobre el fundamento de la fe. Y voy a seguir insistiendo que el ejercicio de la fe en nuestra día a día es un factor crítico para poder salir de esos momentos de crisis, de esos momentos de desafío. Otro factor protector es el apoyo social. ¿Aislarme? No. ¿Relacionarme? ¿Construir nuevas relaciones? ¿Buscar gente, incluso gente que me supere? Gente que esté en una mejor condición que la mía, acercarme a esa, dejarme contaminar por esa persona es un factor de protección. Un tercer factor de protección, el ejercicio físico. Una dieta sana.
el trabajar diariamente una rutina desde que nos levantamos que tenga emociones positivas. Comenzar el día agradeciendo. Durante el día mantener una actitud positiva y optimista. Practicar la gratitud en nuestra relación diaria. Sonreír. Saludar. Realizar gestos amables hacia las otras personas. Este tipo de comportamientos son comportamientos que nos están energizando positivamente, que son como vacunas protectoras para minimizar el riesgo de caer en el hoyo. El elder Jeffrey R. Holland, en su mensaje, al final, habló de 3 factores importantes. Después de hablar sobre las crisis, poniéndose él como ejemplo de que él personalmente experimentó la crisis, él al final de su mensaje habla de 3 factores claves. Vivir por fe, tener compasión y practicar el principio de la esperanza. Vivir con fe, estamos hablando de la fe en todo este proceso de fortalecer nuestro carácter. La compasión tiene que ver incluso con el hecho de que si yo me siento mal, no por eso entonces me voy a sentir una víctima, sino que si yo aún sintiéndome mal soy capaz de ir donde aquel que está peor que mí, que está en una situación más difícil que la mía, y ofrecerle mi apoyo, eso es compasión. Y el tercer factor que tiene que ver con la esperanza es de hecho un factor de protección que está en mi lista. Se llama esperanza para el futuro. La esperanza para el futuro está conectada con el comportamiento optimista. Las personas que están sumergidas en el hoyo presentan 2 síntomas en sus conversaciones. Ese tipo de personas, cuando abren la boca e inician una conversación con la otra, el 80% de sus conversaciones son sobre crítica y queja. Crítica y queja. Crítica y queja. ¿Qué tienen de malo estos 2 tipos de conversaciones? Simple, no resuelven nada. Usted puede pasar toda su vida criticando y quejándose de lo mal que están las cosas, pero eso no le va a servir para nada en resolverlas. ¿Cómo romper con el ciclo de la crítica y queja? El optimismo, la esperanza. Y el optimismo y la esperanza lo transformamos en un tipo de patrón de comportamiento enfocado a buscar posibilidades, a crear posibilidades, a desarrollar conversaciones de posibilidades. En vez de conversar sobre por qué no hago aquello, lo mal que está la situación, la conversación de posibilidad tiene que ver cuando 2 personas comienzan a ver un problema y a ver opciones sobre ese problema. Salen del mundo de la crítica y queja y entran al mundo de la posibilidad. Entran a descubrir nuevos mundos de posibilidades. Entonces la esperanza tiene que ver con eso. Y en algún momento la esperanza va a conectarnos con la creatividad. Y la creatividad no es más que lograr descubrir conexiones entre 2 cosas que no estaban conectadas y que las 2 conectadas me ayudan a encontrar una solución. Y ese es un principio que yo lo conecto directamente con lo que llamamos la revelación personal. Hablamos mucho de la revelación personal, pero una forma práctica en que se expresa la revelación personal es a través de la creatividad. Una persona está, por ejemplo, con un problema, y yo recuerdo hace años a uno de mis jefes que perdió su trabajo, y ese señor, después de perder su trabajo y tenía una buena posición en el gobierno, pero por cuestiones políticas perdió su trabajo, ese señor durante un año estuvo sin trabajo, y durante todo ese año, todos los días salió de su casa a la misma hora,
vestido de la misma forma que se vestía. Nadie sabía qué es lo que salía a hacer, ¿va? Pero al regresar en la tarde, ya venía con dinero para proveer a las necesidades de la casa. Durante un año nunca se quedó en la casa esperando que la solución llegara a su casa. Cada mañana él siguió su patrón y un día le hice la pregunta, ¿qué hacía todos los días? Si no tenía trabajo, ¿qué hacía? Y él acostumbraba a andar de traje y no se quitó el traje durante ese año. Pues me dice, va, que agarraba su carro, se iba al mercado de la tiendona, lo llenaba de fruta y de ahí el resto del día se iba a vender frutas. Pero algo hacía. Al año le llegó la oportunidad, le llegó el reto a don Mario Antonio Aguilar, ¿va? Y el reto que le llegó era hacerse cargo de un centro educativo que en ese momento no estaba bien y que necesitaba a alguien que llegara a levantarlo, como había levantado el centro educativo de donde él venía, ¿va? Y él aceptó ese reto porque no tenía otra opción que aceptar ese reto y hacer de un colegio que estaba con problemas y llevar a posicionarlo. Estoy hablando del Colegio San Francisco, ¿va? Él se hizo cargo del Colegio San Francisco como director y lo levantó. Ese es el tipo de persona que no pierde la esperanza. Ese es el tipo de personas que sale adelante, ¿va? Aquí en este grupo tengo una exalumna, Gloria. Bueno, yo fui psicólogo por 15 años en el Central de Señoritas y me tocó vivir la experiencia de la guerra civil. Y en el Central de Señoritas conocí a una joven. No recuerdo el nombre ahora, pero sí la historia de esa joven. Durante la época de la crisis, el papá, al ver la situación difícil de la casa, se fue de la casa y dejó a la mamá al frente de los 5 hijos, sin ninguna esperanza de que le iba a llevar dinero, de que se iba a trabajar, sino simplemente el hombre se desapareció. A los días, al ver la situación tan difícil, la mamá también se desapareció. Y de un día para otro, esta jovencita que estaba estudiando bachillerato, se enfrenta a la tarea de que ella era la mamá y el papá de sus hermanos. Y esa jovencita, bien recuerdo, estudiaba en la mañana. De ahí se iba para donde está un cafetín frente a la Universidad Francisco Gavidia. Y ahí pasaba de las 2 a las 10 de la noche trabajando para poder tener dinero para la comida de esa familia. Como tenía 4 hermanos, al mayor le encargó el que seguía. Y a los 2 más pequeños los llevó al hogar del niño y pidió y negoció y logró que le tuvieran a esos 2 niños durante la semana. Y él se comprometió que todos los sábados los iba a ir a traer y sábado y domingo iban a estar con ella. Y ella seguía la mañana en el Central de Señoritas, de 2 a 10 en el cafetín, llegaba a su casa a lavar el uniforme, a lavar la ropa de los hermanos, a preparar comida para el día siguiente. Y bueno, pero la cosa no quedó ahí nomás. Un día tantos, el hermano mayor, que era su mano derecha, lo manda a hacer un mandado por el Hospital Rosales. Y en el Hospital Rosales se arma una balacera y a ese jovencito le cae una bala en la espalda que lo deja paralítico para el resto de su vida. O sea, la situación ya era difícil y ahora incluso el que le ayudaba estaba en una condición difícil. Y así fue la vida de ella hasta que se graduó de bachiller y luego logró encontrar un trabajo y luego logró estabilizarse y sacar adelante a sus hermanos. Esa Gloria, cuando habla de su generación, dice que era una generación de hierro, ¿va? Porque no se daban por vencidos, ¿va? Y eso es importante, ¿va? El no darse por vencido, ¿va? Yo recuerdo a esa generación que yo fui su orientador y yo les enseñé una filosofía en esa época de la guerra civil. Y mi filosofía era veranos fáciles,
anuncian inviernos difíciles. Esa era mi filosofía. De ahí entonces que a ese grupo de estudiantes que yo tenía la oportunidad de orientar, como yo la formé con esa filosofía, yo no fui fácil con ellas. No fui un maestro cómodo. Siempre les exigí la extra mía. Y ese grupo, al enfrentarse a tener que dar la extra mía, fue convirtiéndose en más fuerte y más fuerte, hasta que lograron salir adelante. De ahí entonces que aprendemos que los factores de protección son recursos importantes que debemos activarlos, si es que los tenemos ahí, o trabajarlo. Quisiera saber si tenemos el siguiente video, que es el amor expiatorio de Cristo sana los corazones acongojados. Si lo tenemos, lo podemos poner en este momento. Este es un video que trata sobre un principio importante. Algunos de nosotros seguimos guardando cargas, manteniendo cargas, simplemente porque no hemos aprendido a perdonar. Seguimos enemistados y no nos damos cuenta que cuando yo conservo en mi cuerpo el coraje, la amargura, lo que alguien me hizo en el pasado, simplemente el que sufre soy yo, no es la otra persona. De ahí entonces que este es un principio al que le llamamos el bálsamo del perdón, el bálsamo de Galaad, el bálsamo del perdón, el aprender a olvidar aquellas cosas que alguien me hizo y simplemente hacerlo, porque esa es la manera de sanarme que yo tengo. Esa es la manera de limpiar mi vaso interior. Esa es la manera de liberarme de esa carga que me está oprimiendo, que me está bloqueando, que me está obstaculizando mi vida. Entonces, este video trata sobre ese tema, sobre el tema del perdón. Vamos a ver si lo tenemos bien. Let me share with you the true account of one sister, Ellen Yates, from Grantsville, Utah. Early in October, 10 years ago, she kissed her husband Leon goodbye as he left to go to work in Salt Lake. This would be the last time she would see Leon alive. He had a head-on collision with a young man 20 years of age who was late for his first job and had tried to pass a slower vehicle, resulting in a head-on collision that killed them both instantly. Sister Yates said after two compassionate highway patrolmen told her the news, she plunged into shock and grief. She records, "As I tried to look ahead in life, all I could see was darkness and pain." It turned out that her husband's best friend was the bishop of the young man's ward. The bishop called Sister Yates and told her that the young man's mother, Jolene Wilmore, wanted to talk with her. She remembers being shocked because I was so centered on my grief and pain that I had not even thought about the young man and his family. I suddenly realized that here was a mother who was in as much or more pain than I was. I quickly gave my permission for a visit. When Brother and Sister Wilmore arrived, they expressed their great sorrow that their son was responsible for Leon's death and presented her with a picture of the Savior holding a little girl in his arms. Sister Yates says, "When times become too hard to bear, I look at this picture and remember that Christ knows me personally. He knows my loneliness and my trials. One scripture that comforts Sister Yates is, 'Wherefore, be of good cheer, and do not fear, for I, the Lord, am with you and will stand by you.'" Each October, Sister Yates and Sister Wilmore, both of whom are here together in this session of conference, go together to the temple
and offer thanks to Christ for his atonement, for the plan of salvation, for eternal families, and the covenants that bind together husbands and wives and families on both sides of the veil. Sister Yates concludes, "Through this trial I felt the love of my Father in heaven and my Savior in greater abundance than I had ever felt before." She testifies that there is no grief, no pain, no sickness so great that the atonement of Christ and the love of Christ cannot heal. What a wonderful example of love and forgiveness these two sisters have demonstrated. It has allowed the atonement of Jesus Christ to be efficacious in their lives. Gracias. Bien. Tenemos la experiencia de una madre cuyo hijo comete un acto de imprudencia manejando en la calle y mata al esposo de otra mujer. ¿Cómo se habrá sentido o cómo se sentirá una mujer que pierde a su esposo en un accidente de tránsito? ¿Cómo se sentirá la madre de un joven que fue responsable del accidente y de la muerte de otra persona? ¿Qué emociones tan fuertes podrán desencadenarse alrededor de esa experiencia? Y lo más importante, ¿cómo sanar esas emociones tan fuertes que se han alojado en el corazón de cada una de estas personas? Una siente el dolor de la muerte de su hijo, pero también la culpa de que fue causante del accidente. La otra siente la pérdida de su esposo y de ahí la emoción de quién habrá sido el culpable y lo que un ser humano normalmente puede sentir ante alguien que le ha arrancado, que le ha quitado algo que es valioso, como en este caso el esposo. Las dos mujeres experimentando un dolor, una angustia, una emoción extremadamente fuerte. Ambas enfrentando el duelo. ¿Cómo responder al duelo en circunstancias tan complejas como esa? Una experiencia a la que lógicamente no le podemos encontrar una explicación. Y esa es la razón por la que la primera reacción, cuando sucede algo como lo que acabamos de ver, la primera reacción es negación. De ahí aparece la ira. De ahí viene el hecho de querer negociar con Dios. Luego viene la etapa de tristeza para finalmente entrar al momento de la aceptación. Todo un proceso. Sin embargo, hay personas que se quedan clavadas con la ira. El segundo paso, y no evolucionan. Y esa ira la mantienen por años. Y esa es la gente que ese estrés, esos ácidos que están dentro de su cuerpo, empiezan a corroer internamente y a sembrar la semilla de un cáncer. Leía sobre un médico alemán. Leí el trabajo de él. Él y la esposa eran médicos. Y un día su único hijo andaba de cacería y una bala de otro cazador, una bala perdida, le cayó a su hijo y murió. Los alemanes tienen la costumbre de sufrir en silencio. Y los dos, tanto el esposo como la esposa, estaban enfrentando ese dolor, pero ni siquiera abrieron una conversación entre ellos para compartir su dolor, sino que cada quien en su esquina, sufriendo en soledad. Unos meses después, 6 meses después, ella le apareció un cáncer y murió.
Y luego, un tiempo después, el cáncer le llega a él. En ese momento que le llega el cáncer a él, se hace una pregunta. ¿Qué habrá activado esta emoción tan fuerte que me ha llevado a esta situación? Y siendo un médico, agarró un grupo de pacientes que padecían de cáncer y empezó a revisar sus historias. Y conectándolas con la experiencia de él y de la esposa, finalmente llegó a descubrir un fenómeno importante. ¿Qué tenían en común todas estas personas que estaban padeciendo cáncer o que habían padecido cáncer o que habían muerto de cáncer? Todos habían tenido una pérdida y esa pérdida la habían trabajado en soledad. Después de descubrir esto, este doctor de apellido Hammer escribió lo que le llamó la ley de hierro del cáncer y declaró que una persona que vive una experiencia fuerte como la muerte de un ser querido, como un divorcio, etcétera, etcétera, y que se cierra y que vive ese dolor con soledad, esa persona finalmente va a activar una reacción de su cuerpo que se llama cáncer. Ahora, entonces, el duelo produce dolor. El duelo es una emoción como otras emociones, que requiere un proceso, que requiere un trabajo en el que debemos reconocer nuestros sentimientos por los que estamos experimentando, incluso los sentimientos desagradables que pueden acompañar a ese proceso. Pero una cosa importante, aprender a expresar nuestra pérdida, aprender a aceptar ayuda, aprender a buscar el apoyo de Dios. Eso es parte de ese proceso de poder recuperarnos de una experiencia como esta. A estas alturas de esta conversación, quiero decirle que me preocupa el hecho que la pandemia haya disparado una cadena de problemas de salud mental. Y casi podría decir que por lo menos el 90% de los seres humanos, incluyéndome, tenemos alguna secuela emocional de lo que ha sucedido, de lo que hemos visto, de las personas que hemos conocido que se fueron, etcétera. Ahora entonces, así como en la clase anterior yo le mostré una caja de herramientas para el estrés que yo andaba conmigo, este día quiero decirles que he construido una caja de herramientas para hacerle frente a lo que es la depresión, la ansiedad y la pérdida. Veo que Cristian ha levantado la mano. Sí, doctor, gracias. Quería hacerle una consulta. Entonces, a pesar de que aquí estaba revisando el manual de lo que usted decía, si a pesar de pasar por todas estas emociones de negación, ira, negociación, tristeza y aceptación, es posible que suframos siempre de una depresión o ansiedad a pesar de pasar por este proceso, ¿verdad? Hasta terminar con la aceptación. Gracias. Sí, es un proceso en el que pasamos. Yo he observado particularmente una situación, particularmente en la época de la guerra civil que vivimos. Y esa situación era de que cuando las personas perdían a una persona cercana, a un familiar, por ejemplo, y esas personas expresaban ese dolor,
Y esas personas se cobijaban en su fe, en las promesas que les da, por ejemplo, para quienes somos cristianos, el Evangelio de Cristo, las promesas que tiene. Esas promesas, aun cuando tenían que sufrir y pasaban por un momento de sufrimiento, tenían esa capacidad de recuperarse. Aún enfrentando un momento difícil, eran capaces como de soportar mejor ese momento difícil. Y voy a contarle una experiencia de la guerra civil, siendo un presidente de estaca, un miembro del Sumo Consejo de mi estaca fue secuestrado por la guerrilla. Lo metieron en un carro, anduvieron dando vueltas y 3 horas después, en medio de una montaña, con los ojos vendados, le quitaron la venda y estaba un comando de guerrilleros en la montaña. Y uno de los hombres que estaba allí, que parecía ser el comandante, el jefe de los demás, le preguntó a otro que estaba ahí, ¿es él? Y cuando le quitaron la venda y lo vio, dijo, no, se equivocaron, no es él. Y entonces viene el comandante y dice, bueno, pero de todas maneras ya nos vio. Y como ya nos vio, no tenemos otra opción más que matarlo. Así es que le encargó a uno de los guerrilleros que lo cuidara, que lo tuviera ahí y que a la mañana siguiente lo iban a fusilar. Ahora piensen en ese hombre, en ese cristiano, esa noche, ¿cómo habrá sido para él? Estaba ya solo, vigilado por un hombre que estaba armado. Y entonces de seguro que este cristiano empezó a reflexionar en su vida, en que estaba a unas horas de que terminara. Y entonces pudo hacer algo por evitar la muerte. Y empezó a ver las posibilidades que tenía de escapar. Y estaba exactamente en medio del campamento. Entonces había una remota posibilidad. Al ver que finalmente sus opciones se acababan, ese hombre recordó algo que había aprendido en su iglesia. La música de la iglesia. Y en su momento más difícil, empezó a cantar. Soy un hijo de Dios. Y fueron apareciendo en su memoria aquellas canciones que él había cantado en sus reuniones dominicales, una a una. Para su sorpresa, después de un rato de estar cantando, se le acerca el guerrillero que lo estaba cuidando y le pregunta, ¿sos cristiano? Les. Sí, les contesta, y le dice cuál era su afiliación, a qué iglesia pertenecía. Le dice, mi familia también van a esa iglesia, le dice. Y a partir de ese momento se inicia una conversación que duró horas, en donde él le compartió su testimonio, su experiencia, de lo que había aprendido, etc. Y las horas fueron avanzando hasta que se acercó la madrugada. Y finalmente este guerrillero le hizo una promesa. Y la promesa era que iba a negociar con su comandante para que lo dejara vivo. No sé qué habló el guerrillero con su comandante, pero en la mañana siguiente viene el comandante y le dice, te vas a ir caminando en esta vereda y no vas a ver para atrás. Porque si volteas a ver para atrás, te disparamos. Este hombre pensó en su mente, me van a matar. Y esta es solo una excusa que ellos me están dando. Ahora, Padre, me encomiendo en tus manos, que sea tu voluntad. Aceptando lo que le pudiera suceder, ese hombre no tenía otra opción que poner a trabajar su fe. Y esa fe lo mantuvo de pie y empezó a caminar un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Pasaron 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y finalmente
llega a una carretera, la carretera que comunica Apopa con Quezaltepeque. Imagínense. Y ve que los buses que van circulando, los carros que van en la calle, voltea a ver hacia atrás y no hay nadie. Y no hay nadie. ¡Wow! Era cierto. Con una mirada de agradecimiento a los cielos, viene él y se dice, bueno, pero me quitaron todo. No tengo el bus para regresar a mi casa. No tengo dinero para regresar a mi casa. Y se examina las bolsas y en una de las bolsas encuentra un billete con una nota que le había dejado este guerrillero. Quiero pedirte que ores por mí para que tu Dios me guarde. Ahora entonces, el punto va. Otra vez volvemos al punto de la fe. La fe para creer, la fe para esperar, lo peor incluso, la fe para mantenernos aferrados a aquello que se convierte en nuestra última esperanza, en nuestra esperanza. Entonces, les decía que he creado una caja de herramientas, que las he colocado en un canal que se llama Gimnasia Conductual Diaria. Todas esas herramientas parten de un principio, de la fe. Si yo no creo que esto me puede ayudar, no me va a ayudar, no me va a servir. Porque de alguna manera estas herramientas operan porque tienen una base científica, pero también porque parten del principio de creer, de la convicción de que esto me puede servir, me puede ser de utilidad. Por ejemplo, en esa caja de herramientas, decía, el canal se llama Gimnasia Conductual Diaria, está el ejercicio, la respiración deliberada, el globo del estrés, 21 días para cambiar hábitos básicos, inducción para rebajar de peso, inducción para superar miedos, inducción para mejorar intelectualmente, relajación antitensión, protocolo del poder interior, mi elección matutina, expresando gratitud, sanando el alma enferma, programación conductual diaria, relajación nocturna, relajación para mejorar diariamente, relajación psicofísica de Jacobson. Y este día agregué una herramienta que se llama el tapping. Y he puesto 2 ejercicios de tapping. He puesto uno en donde se explican cuáles son los puntos y claves, y los otros 2 que son para trabajar específicamente el cambio, la resistencia al cambio. Si yo estoy teniendo un problema y no soy capaz de reconocer que estoy en el hoyo, yo soy un ignorante inconsciente y nadie, ni Dios mismo, me va a sacar del hoyo. Para poder salir del hoyo, yo tengo que avanzar de ser un ignorante inconsciente a un ignorante consciente. Y el ignorante consciente es el que reconoce que tiene un problema. Reconoce que no lo puede resolver todo. Reconoce que necesita ayuda y está dispuesto a otorgarle autoridad a otra persona que tiene conocimiento útil, experiencia efectiva y un criterio maduro superior al de él. Entonces, de darle la autoridad para que lo guíe en el proceso de salir del hoyo y encontrar la solución. Entonces, todos estos recursos que les estoy mencionando están ahí. ¿Va? Son recursos para que ustedes experimenten con ellos y vean qué le funcionan a ustedes. ¿Va? Que con estos recursos y su propia inteligencia construyan una rutina diaria. Una rutina que tenga que ver con balancearnos.
porque la vida diariamente se desbalancea. Desde que uno se levanta, empieza a tomar decisiones, empieza a enfrentar estrés, desacuerdo, conflictos y una serie de cosas. Y entonces lo normal es que cada día la vida se desbalancee. Y entonces nosotros necesitamos balancearnos diariamente. Necesitamos reparar nuestras emociones diariamente. Necesitamos sanar, necesitamos fortalecer. Así que esas palabras son claves para aplicarlas diariamente. Entonces, si construimos una rutina personal y desde que yo me levanto con una oración y en esa oración expreso gratitud, hago mi plan de prioridades como lo veíamos en una de las clases anteriores, mantengo una actitud positiva, optimista, sonrío, saludo, hago algo por los demás que pueda, y la jornada va transitando hasta entrar en un carril que se llama fluir. Fluir es que cuando ya uno está ya entusiasmado con la vida, motivado con lo que va a hacer ese día y le encuentra un propósito superior a cada cosa que voy a hacer. Entonces, cuando yo soy capaz de llegar a ese punto y conectarme con todo esto, entonces empiezo a fluir. ¿Y qué pasa con las horas? No las siento. Y cuando vengo a tomar conciencia, ya anocheció. Y entonces vengo y antes de acostarme hago un recuento de lo que pasó en el día, de las 3 experiencias positivas que yo tuve en ese día. Respiro y practico algo que en la psicología positiva le llaman savoring, que es aprender a saborear esos momentos. Aprender a saborear el momento en que le sonreí a esta persona y me sonrió. Aprender a saborear el momento en que saludé a alguien y resulta que ese alguien, que era una persona bien fría, viene y por primera vez saludó a su subalterno y empezó la cadena ahí de saludarse todos, etcétera. Aprender a saborear. Entonces pasa un día y ¿qué sucede en ese día con mis preocupaciones, con mis achaques? Ni cuenta me di que los tenía. Quizás en el momento que finalmente me acuesto, estoy solo y empiezo a querer dormirme, probablemente en la mente regresen esas preocupaciones, esos detalles, pero quizás voy a estar tan cansado y quizás ese día lo último que haga me va a ayudar a conectarme con un sueño profundo y otro día pasó. Entonces, la idea ahora es empezar a usar esa caja de herramientas, ser más consciente no solo de mí, sino de mi círculo de influencia, aquellas personas que están cerca de mí, y aprender a leer contextos, le llamo yo, aprender a calibrar al otro. La veo triste, la veo callada, la veo molesta, y entonces tratar de entender qué le pasa al otro y ofrecerle. En nuestra cultura, yo veo que era muy común en el pasado que las vecinas dijeran, veo que tiene dolor de cabeza, mire, aquí está una mejoral, tómesela. Y así como que entramos en esa cultura de que andamos dando pastillas para todo. Pues ahora la idea es que ya no demos pastillas. Ahora démosle un ejercicio de respiración, un ejercicio de inducción, un ejercicio de relajación en donde la persona contrae y afloja los músculos, un ejercicio concentrativo en donde la persona va cambiando esas creencias limitantes y las va sacando y va poniendo otro tipo de creencias, va practicando ejercicios de como tapping, que ustedes lo van a conocer, y todos esos recursos que están ahí, a la disposición y gratuitos. Entonces, a estas alturas, pues quiero dejarles esa tarea, que comencemos a revisar y experimentar esa caja de herramientas y ver qué nos funcionan. Y comenzar incluso a ser útiles con los que nos rodean, pues, compartiendo las lecciones que estamos aprendiendo. Espero que esta lección sobre duelo, sobre depresión, nos haya dejado marcado. Vi a algunos de ustedes realmente impresionados cuando escucharon a Elder Holland y ese mensaje. El hecho de alguien que
¿quién se le iba a pasar por la mente que ha sufrido? Cuando les comento de Abraham Lincoln, personajes así tan importantes que pasaron por la depresión mayor y todas esas situaciones, ¿va? Y entonces ahora probablemente algunos con las evaluaciones que hemos hecho dijeron, hey, he salido mal, ¿va? He salido mal, ¿qué puedo hacer, va? Entonces lo primero que puedo hacer yo le llamo autoayuda, es decir, que veamos qué recursos tengo, qué información tengo para comenzar yo a ayudarme. ¿Qué me funciona? ¿Qué me puede funcionar a mí, va? Y dentro de esos recursos, si es necesario, ir a buscar un apoyo adicional en alguien más que pueda estar más calificado para poderme ayudar a dar el siguiente paso, a superar la siguiente barrera. ¿Comentarios sobre lo que estoy diciendo en este momento? ¿Sobre la caja de herramientas que les estoy dando? ¿La vamos a usar? ¿La vamos a compartir? Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, tenemos un último video, creo, que es la parte 2, como una vasija quebrada, parte 2. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles en este instante? Quizás ustedes en este momento empiezan a pensar, bueno, yo tengo problemas, pero también tengo a esta persona que conozco y a esta que está pasando por problemas mucho más difíciles que los que yo tengo. ¿Qué puedo hacer que sea útil para esa persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Escucharla? ¿Compartirle un mensaje de esperanza? ¿Qué puedo hacer? Con lo que hemos hablado en esta sesión, ¿qué harían ustedes? Deme una idea de lo que hemos hablado hoy, que ustedes podían usar con alguien que está cerca de ustedes y que sabe que en este momento está sufriendo, está pasando por problemas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Comentarios? ¿Fabiola? Hola, buenas noches. Pues yo tengo una pregunta, don José. ¿Cómo puedo hacer como para enfrentar al agresor y que va a llegar el momento que ahorita estoy pues pasando de que es muy poco tiempo muy pocos días que faltan para preparar a mi hijo y enfrentarse a ese trauma? Sí. Y no sé cómo trabajarlo como mamá. Todos estos años he trabajado como sacarlo de donde estaba, pero ahorita se ha llegado el momento que nos vamos a enfrentar a este trauma con este agresor y no sé, estoy pensando y pensando en mi cabeza, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es pensar en un plan. Un plan es una secuencia de acciones. Pensar en a qué recursos puedo acceder. Hay un general que yo he leído, el general Sun Tzu, quien escribió el libro El arte de la guerra. Y él dice dos cosas importantes. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Porque si tú te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, en 100 batallas, 100 veces saldrás victorioso. Ese es el primer principio. El segundo principio de Sun Tzu se llama aprender a hablar con boca prestada. ¿Qué significa este principio de aprender a hablar con boca prestada? Quizás usted necesite alguien que la represente. Si es una batalla legal, pues necesita encontrar a alguien que tenga los conocimientos legales y que pueda hablar, que la pueda representar de una manera efectiva. De ahí entonces que es de pensar en eso.
Y usted sería como una persona que me puede ayudar con este problema en mi casa. Usted conoce a mi hijo y me gustaría que usted me ayudara como a darle un consejo y que sé que Dios va a estar allí con él porque ahorita no sabemos cómo manejar esto. Sí, yo puedo platicar con él y ayudarle a estar preparado para ese momento. Y podemos hablar también sobre crear opciones para poder estar listos, la familia, para cuando llegue ese momento. Exacto. Bien. Veamos otro comentario. Sí, ¿hay alguien? Marlene, ¿iba a decir algo? Sí, maestro. Pues, como usted sabe, yo tuve hace poquito la experiencia de un muchachito de como 16 años que se quiso suicidar. Y pues yo lo que más hice fue llegar con él, y tratar de ver cuál era el problema, qué era lo que pasaba, apoyarlo, abrazarlo, que a veces uno no, como padre, nunca sabe cómo reaccionar y en vez de reaccionar en preocuparse y darle un abrazo y tratar de comprender, pues gritamos, regañamos y pues yo salí regañando al papá y a la mamá y tratando de que vieran pues que uno lo hace a veces por llamar la atención más que nada, o se siente solo, se siente triste, hay un problema y no sabe uno qué hacer, cómo expresar las cosas. Yo con usted traté de darles algunos recursos, números, y le hablé de la palabra de Dios al muchacho en ese momento, a su mamá también. Les he estado hablando, los he invitado a mi iglesia. No han querido mucho acercarse a Dios, pero pues yo les sigo insistiendo con la palabra, con alguna frase, he tratado de apoyarlos y he estado pues al pendiente del muchacho cada que voy a su casa, de ver cómo está, de saludarlo, platicar algo con él, y pues es lo que debe de hacer uno más que nada cuando tiene alguna persona que sabes que necesita. Para mí realmente primero le hablo de Dios, de alguna experiencia mía, y busco algún recurso para ayudar a la gente. Está bien, está bien. Hay un concepto que se llama intervención temprana dentro de lo que se llaman los primeros auxilios en salud mental, ¿va? Y de acuerdo a este programa, se recomienda en primer lugar que cuando veamos a una persona que está en problemas, el primer paso es verificar si esa persona está pensando en hacerse daño. Si esa persona en ese momento está pensando en hacerse algún daño, que puede ser un pensamiento suicida o puede ser el querer dañarse. Luego, el segundo paso es escuchar sin juzgar. Escuchar sin juzgar es una herramienta importante para lograr construir puentes entre las dos partes. De ahí entonces que si yo escucho, va a haber un momento en que la otra persona va a dejar de ponerse a la defensiva. Y cuando la persona deja de ponerse a la defensiva, entonces la posibilidad de que yo pueda actuar sobre ello y darle apoyo crece. Luego, después de eso, buscarle información sobre qué otros recursos hay donde pueda recibir una ayuda profesional, e incluso puedo darle consejos sobre autoayuda, qué otras cosas puede hacer para ayudarse a sí mismo. En la parte última de lo que es la autoayuda, ahí están, por ejemplo, estos videos que le pueden ayudar a la persona a entender mejor por lo que está pasando y a la vez de poder practicar algunos de estos
de estos ejercicios para desescalar el riesgo que está enfrentando. Bien, tenemos el siguiente video, la parte 2 del discurso sobre como una vasija quebrada, así que vamos a pasar a verlo ahorita. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar cuando ustedes o sus seres amados afrontan dificultades mentales o emocionales? Ante todo, nunca pierdan la fe en su Padre de los cielos, quien los ama más de lo que pueden comprender. Como dijo el presidente Monson tan conmovedoramente a las hermanas de la Sociedad de Socorro el pasado sábado por la noche, ese amor nunca cambia. Está allí para cuando se sientan tristes o felices, desanimadas o esperanzadas. El amor de Dios está allí. Ya sea que sientan que me lo merezcan o no, simplemente, siempre está allí. Nunca jamás duden eso y nunca endurezcan sus corazones. Fielmente sigan las eficaces prácticas de devoción que llevan al Espíritu del Señor a sus vidas. Busquen el consejo de los que poseen las llaves de su bienestar espiritual. Pidan y atesoren las bendiciones del sacerdocio. Tomen la Santa Cena cada semana y aférrense a las promesas de perfección contenidas en la expresión de Jesucristo. Crean en los milagros. He visto tantos de ellos suceder. Cuando toda otra indicación decía que ya no había esperanza, la esperanza nunca se pierde. Si esos milagros no llegan enseguida, plenamente o parecen que no llegan, recuerden el angustiado ejemplo del Salvador. Si la amarga copa no pasa de nosotros, bebámosla y seamos fuertes, confiando en días más felices por delante. Bien. Quiero terminar esta clase con un ejercicio que se titula El Círculo de la Excelencia y es un ejercicio de lo que se llama programación neurolingüística. Así que les voy a pedir en este momento que todos me pongan atención. Y el objetivo de este ejercicio que vamos a hacer es crear como un apoyo, un recurso al que ustedes van a poder acceder en los momentos difíciles, en los momentos en que ustedes están pasando por una situación crítica. Ahora, si es posible, me gustaría que se pusieran de pie, ¿va? Donde están, que se pongan de pie. Cuando este ejercicio se lleva a cabo, se forma un archivo de experiencias buenas que nos llenan de energía. Generalmente tenemos un recuento de las experiencias malas y nos cuesta trabajo hacer un recuento de las buenas. Este ejercicio va a programar la mente para que cada vez que ocurra algo positivo en nuestra vida, quede registrado para mantener un estado de energía constante y acceder a él cada vez que lo necesitemos. Se llama el círculo de la excelencia. Entonces, primer paso les decía, si es posible pueden ponerse de pie. Ahora quiero pedirles que cierren los ojos. Cierren sus ojos e imaginen un círculo enfrente de ustedes. Pónganle un color a ese círculo que está frente a ustedes. Yo al mío le voy a poner dorado, un círculo dorado. Pero ustedes pueden ponerle el color que quieran. Imagínense que está ese círculo enfrente de ustedes y es como una puerta al que pueden entrar y del que pueden salir, ¿va? Ese círculo. Este círculo de hoy en adelante estará presente donde quiera que te encuentres. En tu casa, tu oficina, el avión, tu coche, en todas partes. Basta un pequeño paso hacia adelante o un movimiento tuyo para que entres en ese círculo, que desde ahora será un estímulo para que tus capacidades se activen de manera automática. Con los ojos cerrados, recuerda alguna ocasión en que hayas sido realmente exitoso. Piensen en una ocasión en la que hayan sido realmente exitosos. Traten de recordar, incluso si por lo menos algún momento en que hicieron algo muy bien y que ustedes tuvieron una sensación de satisfacción, plenitud, logro, etc. Si ya pensaron en esa experiencia exitosa o de satisfacción o de plenitud, bien, una vez que tengan esa experiencia en su mente,
pasen una película de ese momento, imagínense como una película y la pasan enfrente de ustedes donde esa experiencia se está repitiendo y ustedes son observadores de lo que está pasando a su alrededor. Imagínense esa película cuando sucedió eso. Imaginen los recuerdos, los sonidos y sobre todo traten de volver a sentir en su cuerpo lo mismo que experimentaron en aquella situación exitosa. Es posible que puedan recordar sensaciones de energía, fuerza, seguridad, capacidad. Cuando sea clara esta imagen en su mente, háganla más intensa, concentrándose en ella y respirando profundamente. Adopten una postura corporal y una expresión que en ese momento ustedes tenían. ¿Cuál era la postura corporal y la expresión que tenían? Imaginémonos que alguien mete un gol y levanta las manos, ¿va? Entonces, en ese momento en que ustedes tuvieron esa experiencia, ¿qué expresó su cuerpo? De esa manera logran intensificar la sensación. Asegúrense de la pureza de este estado. Si lo que sintieron es confianza en ustedes, que no se mezcle con inseguridad, duda o alguna otra emoción negativa. Que esa sensación sea sincera y profunda. Si tu estado de excelencia es puro e intenso, da un paso hacia adelante. Y con solo dar ese paso hacia adelante, el círculo que imagina frente a ti se asocia a ese estado de excelencia. Métete en ese círculo de excelencia, frota tus manos dentro de ese círculo, eleva tus brazos por unos instantes, déjate cubrir con ese color y respira profundamente. Goza al estar fabricando esta herramienta que te permitirá actuar con excelencia cuantas veces quieras y donde quieras. Siéntelo y disfrútalo por unos instantes. Ahora, da un paso hacia atrás y sal del círculo. Abre los ojos. Y con los ojos abiertos, vuelve a dar el paso hacia adelante. E imagina nuevamente la experiencia. Observa la experiencia. Escucha los sonidos. Revive la sensación de tu capacidad y habilidad. Y permite que esa emoción se intensifique y la experimente dentro de tu cuerpo. Ahora, nuevamente da un paso hacia atrás y sal de ese círculo. Ese es el procedimiento. Cuando tú das un paso hacia adelante, entras al círculo y experimentas la emoción. Cuando tú das un paso atrás, sales del círculo, pero sigues recordando, resonando en ti esa experiencia. De hoy en adelante, cada vez que revivas o estés en algún estado de excelencia, cuando alguien te diga algo agradable o hayas hecho algo muy bien, o tenga un sentimiento positivo de alegría, satisfacción, amor o logro, visualiza tu círculo y da un paso hacia adelante. Si estás sentado, ponlo en el respaldo o en el asiento de tu silla imaginariamente ese círculo y métete en el círculo de excelencia con un pequeño movimiento. Su color, vívelo y respira profundamente. De esta manera irás archivando tus vivencias positivas. El círculo de excelencia es muy efectivo para momentos difíciles en que estemos sufriendo, ya que es posible acceder a él con solo un movimiento. Al visualizar su color y respirar profundamente, tendremos disponible las experiencias del pasado archivadas con anterioridad que son positivas y que ahora me pueden servir en mis momentos difíciles. El secreto es saber que no estamos solos, porque tenemos nuestro círculo de excelencia en cada momento, ya que lo llevamos a cualquier parte con nosotros. Este ejercicio es muy recomendable cuando tú sientes temor, ya sea en la carretera, el avión, un examen, una entrevista. Solo tienes que sentarte, recargarte, visualizar que das el paso hacia adelante y entrar y experimentar esa confianza que está ahí, ¿va? Y experimentarla, y entonces puedes incluso decirte en ese momento, me siento mejor. La expresión, recuerdan que la palabra mejor es una de las palabras que tiene más poder positivo en nuestra vida. Me siento mejor cuando tú entras. Y de ahí cuando sale la experiencia, imagina que das un paso hacia atrás y que te vas y que te vas satisfecho
por la manera en que has afrontado esa experiencia. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ejercicio. Sí. Yo sí hice el ejercicio y hasta lloré de la emoción. Sí, se sintió bonito experimentar algo bonito que te ha pasado y traerlo de regreso. Bien, repítanlo hasta que ustedes lo entiendan y lo puedan como hacer de manera automática. Repito, este es un ejercicio que está basado en un concepto que se llama anclaje, ¿va? Anclaje de la programación neurolingüística. Entonces, más adelante voy poniendo en el canal en Gimnasia Conductual Diaria otros ejercicios de programación neurolingüística y el de tapping, hay 2 de tapping, háganlos por favor y me comentan en la próxima clase la experiencia, desde qué han sentido al hacerlo 2, 3 veces, cuál ha sido la experiencia. De manera entonces que aun cuando las circunstancias no cambian en nuestra vida, el punto es que ahora las enfrentemos mejor armados, con más recursos. Y de esa manera entonces, cuando pase la experiencia, salimos fortalecidos, no porque la experiencia en sí es más liviana, sino porque nuestra capacidad va mejorando. Y de eso trata la resiliencia, de irnos volviendo cada vez más fuertes para hacerle frente a la próxima, el próximo reto que voy a encontrar en el camino. Bien, el tiempo ha terminado, entonces cerramos esta clase aquí. Ha sido un gusto y espero que esta clase nos sea de utilidad. La voy a grabar y